Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio periodístico donde abordamos aquellos temas pues, que son relevantes para usted, para la comunidad, para el Estado, para el país. En esta ocasión vamos a hablar de un hecho pues, que ha suscitado grandes expectativas, muchos comentarios, algunas controversias. Me refiero a la 21ª Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene extraordinario esto? Si todos los partidos hacen asambleas, congresos, en fin, porque es de interés general. Bueno, yo diría por dos razones. Una, porque se trata de la asamblea, la primera asamblea que se realiza con el Partido Revolucionario Institucional instalado de nueva cuenta en el Poder Ejecutivo Federal, en la Presidencia de la República. Y segundo, porque se hicieron modificaciones, cambios, que tienen que ver, efectivamente, perfilan una política que seguramente en los próximos meses tendrá que traducirse en políticas públicas, en reformas y cambios estructurales. Y para hablar de este tema y de otros, si el tiempo nos lo permite, hemos invitado a don Leonel de la Rosa. Él es dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, un político que no solo sabe de política, sino que ha vivido en la política, se ha desenvuelto en la política y conoce a la perfección el partido que dirige. Bienvenido, Leonel. Gracias, Javier. Buenas noches, gracias por tu invitación. Leonel, pues mira, en un programa anterior que tuve aquí con Valero y Erasto Olmo, ya te has de imaginar cómo estuvo el programa, yo dejé en el aire en el último segmento una pregunta. Hice esta observación, que te la quiero compartir. Dije, para mí México está viviendo un cambio importante. El gobierno actual, el grupo gobernante actual, desde mi perspectiva, está impulsando una reforma del Estado profunda, de gran calado. Y para mí un signo muy alentador, dije, fue el Pacto por México, que establece ejes que yo comparto y que creo que recogen muchas de las aspiraciones mexicanas. Dije, pero al mismo tiempo yo advierto que la moneda todavía está en el aire en cuanto a cuáles son los caminos para impulsar esas reformas, cuáles son los alcances de esa reforma y cuál es el nivel de compromiso social que tienen esas reformas. Y dije, para mí la moneda está en el aire. Y yo te voy a ser muy sincero, como siempre te he hablado con toda claro, sinceridad. Javier. Me sorprendió, y no gratamente precisamente, algunos de los acuerdos que tuvieron en la Asamblea. Yo te quiero mencionar en particular uno. Esta modificación que se hace a propuesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de modificar la Comisión Política Permanente, que es el órgano máximo de dirección, pues se reduce a 200 a 42, a mí me parece que es funcional el asunto, pero lo que más llamó la atención es que él haya propuesto que el presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, se convierta también en jefe de partido. ¿No es esto un regreso? ¿No es esto una visión o una expresión de una añoranza del viejo presidencialismo? Te lo pregunto a ti que eres el dirigente estatal y además estuviste ahí en la Asamblea. Claro que allá estuvimos, Javier, y lo que debemos nosotros más que todo de revisar con objetividad es la decisión del partido de dejar de lado la simulación ante situaciones que nosotros conocemos que son de hecho y que sin embargo no sé por qué espíritu pues de recato escondíamos tras determinadas formas la participación del presidente en las decisiones fundamentales del partido que lo llevó al poder. No es desconocido para aquellos que hemos participado, nos interesa la política, que es muy común, sobre todo en la política europea, el que los presidentes sean los jefes de su partido. Y naturalmente, ¿por qué? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene la ventaja de que conocedor de los temas más trascendentes en la vida política del país, adecúe de la mejor manera a la institución política que le ha dado el respaldo, que le ha participado y apoyado en su plataforma político-ideológica para que sea él quien dé directriz y busque los mejores derroteros para que la sociedad que representa
encuentre la satisfacción a los anhelos que son parte de la sociedad. Pero que el PRI por sí mismo no puede hacerlo. La militancia del PRI, mucha de ella, pues con gran trayectoria, fogueada a lo largo de muchos, no puede por sí misma, sin necesidad de que depender del tutelaje del Ejecutivo Federal, hacer esto que tú estás planteando. Yo creo que es un primer paso. No tiene por qué ser tampoco tutelaje. Cuando hablamos del órgano superior de gobierno, que es el Consejo Político Nacional del partido, y naturalmente su asamblea política permanente, hablamos de un órgano deliberativo. Si no, no tendría caso. Ahí están precisamente ya en la reforma estatutaria la presencia de los gobernadores de los estados, de los dirigentes partidistas estatales, de los sectores más destacados, adheridos a nuestra organización política, a nuestro instituto, y ahí está el escenario ideal dentro del ámbito de la política para poder plantearnos con seriedad en un debate juicioso y además con dominio de muchos de los temas, lo que debe ser el criterio a seguir en las políticas públicas del gobierno. ¿Y esto no genera incluso algún conflicto en términos jurídicos, legales? Porque mira, bueno, estas modificaciones al estatuto, a los documentos básicos del PRI, tienen que ser aprobados por el Instituto Federal Electoral. Así y es. Por el tribunal. Así es. Y desde luego, pues este órgano, como órgano dirigente de un partido, ¿verdad?, tiene que poner a consideración esto y algunos otros asuntos, digamos, entre ellos, pues, conflictos electorales. Todos y cada uno de los elementos de debate y reforma que se dieron tendrá que pasar por el COFIPE. Así es. Indiscutiblemente. Tiene Entonces que estamos sujetos, bueno, pues precisamente a que en el ejercicio y de la búsqueda que el estatuto se norme a lo que establece el COFIPE y que los órganos superiores, que es el Instituto Federal Electoral, determinen si estamos en lo correcto y si no, bueno, pues entonces se busca la forma de que no estemos tampoco nosotros agrediendo la ley, ¿no? Ese es el propósito. El propósito es entender, pues, que la política es un espacio en donde deben darse cita los diferentes actores políticos, los diferentes inteligencias y experiencias del país que están sin lugar a dudas en los institutos políticos. Claro. Buscar los puntos coincidentes de interés, porque me da la impresión que en los últimos tiempos la política no es un lugar de encuentro, sino de desencuentro. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque de verdad es relevante, incluso para la teoría política. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch.
Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Voy a hacer un símil, a lo mejor bárbaro, me lo corriges, pero yo digo que los estatutos de un partido son las piezas del esqueleto, en el cual se sustenta su organización. Los principios, pues son, vamos a decirlo así, el alma de ese partido. Así es. La ideología es el cerebro, sus programas, sus ideologías, es su cerebro. Y todo esto conforma un organismo vivo, cambiante, efectivamente como es. Pero así como hay una historia del ser humano, hay una historia de los partidos. Tú me comparabas, Leonel, de que, pues, ¿para qué la simulación? No me gusta el término ahorita porque entonces quiere decir que estaban simulando. Estábamos escondiendo, a ver, en el cuidado de una forma y en el prurito de ser puristas a lo máximo en una expresión supuestamente democrática, de cuidar que el partido tuviera a veces hasta una sana distancia del presidente de la República. Lo dijo en 1997, si mal no recuerdo. Nada más que, a ver, nada más que cuando tú hablas de la plataforma política e ideológica de un partido, debemos entender que esta plataforma político-ideológica se compromete nada más con sus iguales. Así es, con sus militantes. Con sus militantes. Así es. Y si somos un partido en el poder, bueno, debemos de entender que tenemos la capacidad de la influencia suficiente como para poder, en un espacio de relación, de análisis y de debate, tocar los puntos delicados o torales de los temas y momentos que vive el país. Me voy a ir a lo concreto, Leonel, porque creo que este tema es fundamental. Mira, yo creo que desde el punto de vista teórico, de la teoría política, tú tienes toda la razón. Es decir, no hay ningún impedimento ni viola ningún principio teórico de la democracia el que el presidente de un país o un jefe de Estado tenga una participación activa en su partido político, sea representante, incluso llame a votar, ese es mi punto de vista, por los candidatos de su partido, como lo hacen muchos en el mundo, porque eso, pues se entiende que para eso son militantes, esos partidos están en el uso de sus derechos políticos y ciudadanos, ¿no? Hasta ahí me queda muy claro. Pero yo creo que tenemos que ubicar todo esto en un contexto específico. Y el contexto yo lo ubico en dos lados. El contexto histórico, que es cómo México, a diferencia de los países europeos, pues ahora sí que acaba de estar en la cuna todavía en términos de democracia. Así es. Porque la conformación misma de los partidos políticos, si lo medimos con los europeos, pues están en pañales, porque aquellos ya vienen del siglo XIX, y son partidos consolidados, son partidos de masas, con una amplia experiencia. Aquí estamos se puede decir que en 1900... En pañales, vamos a decir. 79, con la reforma política iniciada por Reyes Heroles, de ahí en adelante, se empieza a configurar un sistema de partidos y un sistema electoral competitivo. Y eso, en buena medida, avanzó, y yo lo veo así, en la medida en que se fue desprendiendo del sistema de partido único, del partido de Estado. Yo entiendo muy bien las razones históricas por qué el PRI siempre ha tenido esa vinculación con el Estado, porque nació del Estado, nació del gobierno, nació del poder. Así es, nace el gobierno de un gobierno que venía de un movimiento revolucionario, por supuesto. De un movimiento revolucionario, entonces de alguna manera era un partido comprometido con esa sociedad que participa en ese movimiento, en la búsqueda de reivindicaciones pendientes y sumamente graves que tenía el país, por eso llegamos a esos extremos. Que hizo un papel extraordinario. Bien. Porque creó un sistema de seguridad social, creó instituciones sólidas, impulsó todo eso. Pero en términos democráticos se convirtió en una camisa de fuerza eso. Y digo, tan fue así, pues que en el 2000, después de 60 y tantos años, 70 años, el PRI pierde la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque tenía el poder absoluto. Por demócrata. No, ¿qué demócrata? No, bueno, aceptó democráticamente la derrota, claro, pero no la perdió por... Bueno. Ahora que hay una oportunidad histórica, y me voy al otro escenario del contexto,
donde de verdad, y te lo digo, sorprendió a todo mundo, Peña Nieto, cuando un día después de asumir el poder, presenta el Pacto por México, avalado por dos partidos y representantes de todo el espectro ideológico y político del país, el PRD y el PAN. Partido Acción. Bueno, y se crea un consejo rector de eso. No es suficiente que Peña Nieto esté en ese consejo rector para impulsar, como jefe de Estado, las reformas del Estado mexicano, sin necesidad de que esté... es que la idea de asociar, te lo digo así, al menos es claro, la verdad, la idea de asociar jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de partido, vuelve a traernos la noción de lo que Salinas dijo, partido, ¿cómo dijo? Hegemónico, partido, un sistema de partido prácticamente único. No existe ese riesgo. Yo creo que no. A ver, no transitamos por la vida de Oquis. Nosotros sufrimos una gran derrota el 2000. Y creo que el 2006 nos vuelven a dar la misma receta. Pero en el 2000, cuando nosotros sufrimos la primer derrota en la presidencia de la República, sin lugar a dudas que fue primero ese partido hegemónico que había cerrado tanto las decisiones en sus filas, que sufre de alguna manera una diáspora en algún momento, y se van partes importantes de los actores políticos que le daban fortaleza ideológica también al partido, claro. y eso lo vimos. La famosa corriente democrática encabezada por Cárdenas y Porfirio. Llega la tecnocracia, hombres sin lugar a duda de su tiempo, pero con experiencias vividas de cerca en países mucho más avanzados que el nuestro, ahí estoy yo de acuerdo contigo, y con una idea muy avanzada llegan a dirigir el país, llegan a dirigir un país que ha tenido como característica fundamental y trascendente el que el presidente de la República sea un hombre con la autoridad y la ejecutividad que requiere la conducción del gobierno de México. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ahí nosotros vamos perdiendo la conexión, el contacto, se va desvinculando la dirigencia nacional del partido que le da plataforma y que le da compromiso con la sociedad. Y entonces comenzamos a guardar una sana distancia, y de repente cosas que habían sido tradicionales en nuestro partido, de que los políticos a hacer política y los empresarios a hacer inversiones, a generar empleos y a buscar el desarrollo para que en una política perfectamente vertebrada del ejercicio político con el ejercicio económico pudiese buscar los niveles que anhela el pueblo de México. Y de repente se revuelve un poco el aspecto inicial primigenio y comienzan a hacer tarjetas de presentación, las cuentas de banco y las cartas credenciales hechas en las tareas ejecutivas de la empresa, y ahí se comienza a tener una visión un poco distinta de la realidad. El empresario busca la rentabilidad en pesos y centavos. Pues sí, su objetivo, su meta es la ganancia. Y su lógica es esa, y es su estructura mental. Y es un comportamiento social y político. El político que tiene la ideología, el antecedente y la conciencia histórica que da el conocimiento de dónde venimos, ve la rentabilidad de la inversión pública en el aspecto social. En el aspecto de, a ver, de repente resulta que tenemos un tratado de libre comercio y luego dicen los tecnócratas que es más barato comprar el maíz en los Estados Unidos de Norteamérica, porque sin que sea esto una realidad, pero por poner un ejemplo, porque aquí cuesta 2 pesos producir el kilo de maíz y en Estados Unidos nos lo venden a 1 peso.
Pero no se nos olvide que venimos nosotros de un movimiento revolucionario en donde las demandas de las clases populares dedicadas a la actividad primaria estaban siendo alentados para darles una forma de vivir, para hacer un proyecto de vida, que era un pedazo de tierra primero. Y regresamos con ese proyecto de vida y ese proyecto de nación en el siguiente segmento. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Estamos conversando con Leonel de la Rosa, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, sobre un tema, mire, de verdad que al menos yo lo estimo relevante y creo que es sano que se ventile, que se ponga a debate y que se reflexione sobre él, porque la relación de todos los partidos pues nacen justamente como expresión de una parte de la sociedad que aspira al poder para sacar adelante su proyecto. Claro. Eso es. Y a mí me queda muy claro, Leonel, que pues lo hicieron los panistas, lo está haciendo el PRD en los estados que gobierna, y lo está haciendo el PRI también en los estados, y ahora con la presidencia de la República busca impulsar. Un proyecto de nación, como yo lo entiendo, implica en primer término que efectivamente se respete el proyecto básico que nos da identidad como nación, que es el proyecto constitucional. Claro. ¿Verdad? Que los poderes constitucionales pues estén en donde deben de estar y ejerzan el poder que deben ejercer, y no los poderes fácticos. Claro. A eso te estaba refiriendo, claro, ¿verdad? Claro. Entendí que tú estás diciendo. Así es. No porque esté uno en contra de los empresarios o en contra de las concesionarias o de las televisoras o de las empresas, pero llegó un momento, y yo creo que la permanencia del PAN en la presidencia de la República debilitó esos poderes constitucionales y puso de alguna manera al Estado al servicio de esos poderes fácticos. Y lo dice el Pacto por México, ahí viene un párrafo donde lo dice claritamente, ¿verdad? Que incluso se arrogaron facultades que no tenían. ¿Por qué entonces se quita un candado que le había puesto a los tecnócratas, que era el de que tenían que tener militancia, que haber cuando menos desarrollado alguna campaña electoral o haber participado en el partido, y abre las puertas a las candidaturas ciudadanas o independientes, como algunos otros le llaman? ¿No es una rendija para que este tipo de personas se cuelen? Vamos, estamos hablando que ya tenemos la experiencia de haber perdido el poder, de haber estado alejado de él durante 12 años, y de que tenemos nosotros que abrir los espacios de representatividad política para que las diferentes inquietudes que se dan en el seno de la sociedad puedan tener una pista por donde transitar. Aspiraciones que a veces es tan intensa su frustración
que creen que el ejercicio de las tareas políticas están hechas para poder detenerlos o ponerles valladares a sus aspiraciones. No hay tal. Si en alguna actividad se delata de manera inmediata las capacidades de los actores, es en actividad política. Ahí, sin lugar a dudas, que se dan cita los hombres y las mujeres que tienen una aspiración común, el ejercicio del poder, que tienen una aspiración que los enaltece si verdaderamente consideran que es la política la que es su vocación, que es la de tener alteza de miras para poder ayudar a la sociedad de una manera inteligente a superar los problemas de nuestro cotidiano. Pero cuando perdemos el rumbo y cuando creemos que la administración pública es como una empresa privada, entonces vamos comenzando a perder el rumbo y nos damos cuenta, lo que te decía hace un momento, que la revolución es una promesa y los gobiernos emanados de ella la hacen propia y reparten la tierra y luego crean las instituciones como el Banco Agrícola, como el Banco Ejidal, como el Banco de Crédito Rural, y comienzan a implementarse todas las actividades en torno a una reforma agraria que pueda permitir a los pobladores del sector primario, del sector productivo del campo, la posibilidad de proyectar, de hacer un proyecto en el desarrollo de su vida. Pero luego llegan los administradores con otro criterio y dicen, no tiene caso meterle centavos al campo, nos sale muy caro, el kilo de maíz nos sale a lo doble de lo que nos sale en Estados Unidos, y no se dan cuenta que la rentabilidad de esa inversión está en la tranquilidad, en la paz pública, en el desarrollo de la familia que puede por lo menos tener la oportunidad de mandar a sus hijos a las escuelas para que tengan un futuro más halagüeño que el que nos fue dado a nosotros en nuestros inicios en el desarrollo de nuestra vida. Eso es lo que se pierde cuando la paciencia y la tecnocracia en la dirección política. Claro, y cuando se pierden también los principios ideológicos. Yo, en mi percepción, el PRI en buena medida pierde la presencia de la República porque da paso a esos gobiernos tecnócratas, neoliberales, y abandona esos postulados sociales, esos compromisos sociales que había mantenido, con defectos y con lo que tú quieras, pero haciendo honor al artículo 3º constitucional, al 123, al 27. Bueno, y ahora, hablando de esto, me llamó mucho la atención las declaraciones de Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, donde dice que no, que ya ahora el PRI es un partido pragmático. Entonces, yo asocio partidos con ideología con proyectos de nación. ¿Cuál es entonces ahorita la ideología del PRI y el proyecto de nación del PRI? Bien. El proyecto... Es un partido pragmático. No. Bueno, una sola guarandera no se verá, ¿no? Digo, es una voz que quizá trató de darle un sentido y un objetivo de ser un partido que encontraba o definía su pragmatismo atendiendo los problemas que presentaba la oportunidad y el momento de una manera más certera, más inmediata. Pero la realidad es esta: el Partido de Revolución Institucional tiene un bagaje histórico sumamente importante y un compromiso con la sociedad. Creo que se llegue el momento, como lo hace el presidente Enrique Peña Nieto, de ser convocante a todos los diferentes partidos y actores políticos para que nos reunamos a revisar. No se trata de que nadie se presente condicionado a decir a todo que sí. No. Sí, se trata de que nos presentemos y entendamos que todos tenemos que abonar a la solución de los problemas de este país. Y se establecen temas, ejes muy concretos para discutirlos, para debatirlos, claro, para impulsarlos de manera conjunta. Y que la Presidencia de la República es una institución a la que aspiran diferentes actores políticos y que no debemos degradarla. Así es. Debemos fortalecerla. Y ya emitida la voluntad general del país a través de las urnas, bueno,
pues todos tenemos que esperar los tiempos para poder volver a competir, si tú quieres, en la aspiración, pero por lo pronto tenemos la obligación formal de hacer nuestro aporte a lo que nos dicta nuestro compromiso como gentes de partido, el partido que sea, porque todos los partidos tienen un coincidente punto de interés común, que todos están creados con el propósito de buscar soluciones inteligentes y eficientes a los problemas de la sociedad. La Constitución dice son entidades de interés público. Vamos a una entidades de pausa interés público. y regresamos con este tema. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior, don Leonel nos plantea algo con lo que yo coincido. ¿Es necesario fortalecer los poderes constitucionales? Sí. ¿Es necesario fortalecer el Estado de Derecho? Sí. ¿Es necesario tener una nación fuerte? Sí. Nomás que aquí tenemos que hacer algunas pequeñas acotaciones. Sí, claro. Yo digo, México tiene un sistema presidencial constitucionalmente definido. Mientras no se avance un sistema parlamentario, otro, pues ese es el sistema político que tenemos. Y ese sistema se tiene que fortalecer, sí. Y yo creo que efectivamente se banalizó, se perdió presencia, ¿cómo se dice? Pues se dañó la investidura presidencial con tantas tonterías que se hicieron en los últimos años. Algunos gentes que estuvieron en ese cargo no lo supieron honrar. Pero bueno, pero una cosa es fortalecer, incluso el régimen presidencial, y otra es el presidencialismo, entendido como lo que decía Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar, porque el presidencialismo se asocia a tres factores: autoritarismo, centralismo y paternalismo. Y entonces algunos dicen, bueno, a ver, está bien, hay que fortalecer el Estado mexicano, pero sin sacrificar lo que se ha logrado en términos de pluralidad, en términos de democracia, en términos de federalismo, de municipalismo, porque pues, perdón, ahora resulta que incluso hasta el Senado les propusieron que el Senado fuera el que les revisara, les dijera a los gobernadores cómo contrataban sus deudas y cómo atendían su presupuesto. Es un exceso eso. Claro, pero mira, hay algo que nos deja, sin lugar a dudas, de experiencia estos 2 años fuera del poder. Es un país, 2 sexenios, que necesita, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, orden. Sí, claro. Que necesita rumbo y desarrollo. Si no tienes lo primero, no tienes lo segundo. Uh-huh. Entonces, no hay nada que pueda a nosotros ponernos con pendiente de que caigamos en el autoritarismo de que se trata. Yo creo que el presidente de la República ha sido más que mesurado en la convocatoria a los hombres y las mujeres, a los partidos, para que convengamos pues en cuál es la parte que habremos de realizar, la actividad que debemos de realizar para abonar
a ese anhelo que tenemos los mexicanos. El presidente ha hecho manifiesta la inclusión de diferentes formas de pensamiento para que podamos enriquecer la actividad política y que podamos demostrar a través del ejercicio institucional la eficiencia de estas formas de pensar llevadas a la práctica. Incluso está planteado la figura del gobierno de coalición en los acuerdos de gobernabilidad democrática del pacto. Bueno, entonces, creo que lo que hace el presidente, que sin duda alguna buena fe convoca a los actores a participar en el pacto, también está queriendo ser vigilante que su propio estatuto, que su propio partido, que su propia plataforma camine, transite y busque junto con él los derroteros de manera solidaria. Se necesita la presencia del presidente como aliento primero y enseguida como guía, porque tú no puedes borrar de un plumazo una forma de pensar y de ser del mexicano. Es que eso es lo que a mí me preocupa, esa forma de ser mexicano. Mira, tenemos muy arraigado, y digo tenemos en general, esa cultura pues autoritaria y paternalista que se combina, pues desde los tlatoanes y demás, espérame. Es más, a mí me asombra, los mismos partidos de oposición están impregnados de lo mismo en su versión, e incluso le reclaman al presidente de que por qué pues no destituye líderes sindicales y no arremete contra estos otros, etcétera, como si esa fuera la función del presidente de la República. Es decir, en vez de decirle a los sindicatos, pues limpien ustedes sus organizaciones, le están pidiendo al presidente que limpie esas organizaciones. Bueno, estamos inmersos en esa cultura. Y para avanzar a la cultura democrática se demanda la participación social. Yo he insistido en este tema y te lo planteo. Y quiero que me digas tú como periodista cómo la ves. El pacto no carece, el pacto por México estoy hablando, de un sustento social. No es necesario bajarlo, más allá de las estructuras de los partidos, de las dirigencias de los partidos, a la sociedad. Yo creo que sí. Yo creo que hace falta tener vasos comunicantes con la sociedad para que todos podamos participar del mismo propósito. Nada más que el camino se hace al andar. Sí. Se inicia las políticas en la responsabilidad tan grave como la que tiene iniciado Enrique Peña Nieto. Somos un país que en los últimos años hemos caído en una descomposición que lamentamos. Perdimos algo que ahora añoramos, como era la seguridad, como era la armonía. Y bueno, es parte, pues, no podemos estarnos ahorita quejando de nada, ni lamentando, pero sí tenemos que actuar para que las cosas se compongan. Y yo veo pero de veras con verdadera simpatía, pero además con una gran esperanza, los pasos que ha ido dando el presidente de la República. En principio había quienes pensaban que el presidente de la República era un poco un producto de mercado. Sí, así se dijo. Que eran los poderes fácticos. Así es, que lo habían impulsado, apoyado y que iba a responder a esos poderes fácticos. Sin embargo, parece que en breve tiempo se ha ido demostrando que es un presidente convencido de que tiene que hacer que marche el país y que los poderes fácticos dejen de tener el privilegio de dar la orientación y la guía al pueblo de México, que se fortalezcan las instituciones y que dejemos ya de hacer incluso hasta manifestación pública de los excesos de algunos perfiles que se dan luego en el... Bastante manifestación pública, pues ahí tienes, es una vergüenza, de verdad, que en la lista de Forbes aparezcan de los hombres, varios mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo, en un país con 52 millones de pobres. Estoy contigo, lo que quiere decir que el sistema económico no es el de México, porque no es un problema ni nacional ni continental, es un problema mundial. Ahorita
Todos los países europeos en lo general están tronando como ejotes, tienen graves problemas de carácter económico, pero la vida es un ensayo permanente. El propósito es que, digamos, se busque que no se rompa la equidad. Y respecto a eso, ¿cómo restablecer una mayor equidad? ¿Cómo hacer un país más justo, más próspero? Tiene que ver con algunas reformas y respecto a eso, si quieres, cerramos esta entrevista en el próximo segmento. ¿Cómo no? Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Gracias por acompañarnos en esta entrevista con don Leonel de la Rosa, y vamos a cerrar con un tema, deliberadamente lo dejé al último, porque creo que merece especial atención. Las reformas que en términos estatutarios también hizo a sus documentos el PRI, para, así lo dice, quitar las camisas de fuerza a sus legisladores. En términos de dos temas, pues que seguramente van a ser parte del debate en el marco de la reforma hacendaria integral y de la reforma energética. Me refiero a la prohibición que había en los documentos del PRI, apoyar todo incremento al IVA, que el IVA se estableciera alimentos y medicinas. Ese es un aspecto. Así es. Y también el otro, en lo que tiene que ver con la Rectoría del Estado en materia de petróleo, como patrimonio de la nación. Algunos ven en esto un atisbo de que ya se desbrozó el camino, pues para uno poner el IVA a alimentos y medicinas como parte esencial de esa reforma, y otro para privatizar Pemex. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, primero, creo que el partido cumple con una función importante. Si se va a hacer una reforma fiscal de gran calado, no podemos tampoco nosotros dejar de esa manera la camisa de fuerza para que no se pueda tocar un aspecto tan importante como lo es el IVA. Si hacemos un poco de memoria, te recordarás que hace 12 años, en el inicio del gobierno de Fox, fueron los grandes temas, el IVA, en donde se quería de esa manera incrementar la función recaudatoria del Estado, pero sin lugar a dudas de una forma bastante inequitativa. Aquí de lo que se trata, Javier, es que tengamos la disposición y el compromiso de hacer esa reforma fiscal. Pero naturalmente no quiere decir, cuando se hable del IVA, que tenga que estar sujeto Carlos Slim al mismo tratamiento al del Leonel de la Rosa o de Javier Pizarro. No. Bueno, tratar como iguales a desiguales es completamente injusto. Así es. Entonces, creo que esa es parte importante del legislador. El legislador es el legislador que tanto nos vituperan y que tanto nos señalan y que tanto nos denostan, sobre todo en el ámbito periodístico. No, y los poderes fácticos
Que les encanta eso. Pero lo que sucede es que ahí esa figura, el Poder Legislativo, es la representación más auténtica de lo que es el mosaico cultural de este país. Y plural. Y plural. Entonces, yo estoy seguro que ahí están los actores que van a participar en una representación legítima de todos los niveles de carácter social y económico que tiene el país, y creo también que ahí la plataforma política e ideológica del partido va a dejarse sentir en sus actores, que habrán de representar el interés de las clases populares, para que cuando se toque el IVA, si se llega a tocar como una forma de esta reforma de gran calado de la que hemos estado hablando, no vaya a ser de ninguna manera una reforma que vaya de manera significativa a lastimar una economía que no tiene en la mayor parte de las veces nada que dar. Pues sí, y además que hay otros muchos aspectos, si realmente se habla de una reforma no fiscal sino hacendaria. E integral, pues entonces tiene que contemplar no solo el tema de los ingresos y los egresos, tiene que contemplar también las potestades de las entidades federativas en materia tributaria, tiene que contemplar también todo lo del gasto presupuestal y sobre todo esto que estás señalando, cómo hacer que los desiguales puedan ser tratados pues también de manera desigual para que haya justicia. Para que haya equidad. Equidad, porque de otra manera, sí, está bien, yo estoy consciente de que el IVA, por ejemplo, en medicinas, beneficia a las grandes empresas transnacionales productoras, que no existe el IVA, que haya tasa cero en esto a las grandes empresas transnacionales. Y sin embargo, en el sistema de salud que tenemos, que cada vez vamos ampliándolo mucho más, tú sabes que las clases económicamente débiles difícilmente tienen acceso a las medicinas. Pues no, por eso digo que ahí hay una situación a discutir y analizar. Igual con los alimentos, a lo mejor... La canasta básica, sin lugar a dudas, que tiene que ampliarse, porque lo que sí estoy seguro es que nadie renegará porque las angulas sean castigadas con el IVA. O el caviar, ¿verdad? O el caviar. Pero nuestra canasta tradicional básica, ampliada para darles también acceso a otro tipo de satisfactores en el orden alimentario, con conciencia de que la gente tiene además la necesidad y la aspiración y el derecho de buscar, bueno, pues también tener acceso a cierto tipo de alimentos que caigan dentro del buen gusto de estas personas, pero sin que signifique una erogación que no les permita tener acceso a ellos. O sea, ahí es donde está precisamente el espíritu del legislador, que debe de funcionar con equidad, que debe de funcionar con una auténtica representación de la parte débil de la sociedad, de la que él también es representante, y normalmente tenemos en ese ámbito. Por eso nos criticarán mucho al PRI, pero nosotros tradicionalmente estamos participando con los diferentes sectores de la población, y los más numerosos son los que tienen mayor representación dentro del partido. Claro. Y en materia de reforma energética, concretamente, lo que se está planteando de abrir la industria petrolera a la inversión privada nacional y extranjera en ciertas áreas, ¿hasta dónde estaría el PRI abierto a esa apertura? No se tiene la pretensión de que pierda la rectoría el Estado. De eso no hay duda. ¿Pero qué significa ya en ese proceso la rectoría? Lo que significa es, primero, que nosotros tenemos que ser competitivos, que nosotros tenemos que tener capacidad, no sé si a través del Instituto del Petróleo, en alianza con las diferentes instituciones educativas para formar a nuestros técnicos, que permitan avanzar al mismo paso que están avanzando las diferentes organizaciones y países que tienen la explotación de estos recursos naturales, porque, por ejemplo, en la cuestión de exploración nosotros estamos sumamente atrasados, y sin embargo Estados Unidos de Norteamérica, en el Golfo de México, por ejemplo, ellos sí se despachan con la cuchara grande, y nosotros andamos haciendo pequeños y no podemos, por falta de recursos de orden técnico y de orden económico, tener la misma capacidad de ellos para explotar este recurso natural. Ahí yo no estoy de acuerdo contigo, mi querido Leonel. Te voy a decir porque, mira, recursos sí hay.
El hecho es de que la tercera parte del ingreso de la renta petrolera se va a gasto corriente. Así es. Se lo chupa el gobierno. Que debe ser parte de la eso reforma debería fiscal. reinvertirse. Que debe ser parte de la reforma fiscal. Bien, por eso. Ese es un, por ejemplo... Son los pasos que se tienen que dar, pero además se tiene que interesar la inversión privada para que de alguna manera en ese prurito permanente de la cultura, de la rentabilidad ante el empresario, bueno, haya mucho más cuidado en la eficiencia de la explotación. Y creo que debemos, si todos hacemos la parte que nos toca, por modesta que sea, yo estoy seguro que las cosas habrán de marchar bien. Pero de repente nos hemos vuelto un tabú, que no se voltee a ver petróleos mexicanos más que algunas otras gentes que... No, eso me queda muy claro, que eso es una tontería, no se vale. Porque además pues no está dando lo que debe de dar. Así es. Y no está convirtiéndose en un factor de desarrollo como lo puede ser. Y tendrán que buscarse también energías alternas. Sí, claro. Como la solar, como la eólica, también la hidráulica, que es parte pues de la posibilidad. Pero mientras tengamos nosotros, en este caso, el recurso del petróleo, tenemos que eficientar la actividad, tenemos que participar. Una de las cosas que más ha lastimado, y te lo digo ya de manera muy modesta, en el ejercicio de la actividad del sector privado de la que yo soy parte, la falta de cultura de asociacionismo. No sabemos ser socios, y necesitamos socios que hagan aportaciones no únicamente de carácter económico, sino de cultura, de talento y de conocimiento. Leonel, pues yo te agradezco mucho esta conversación, de verdad. Yo di mis puntos de vista abiertamente porque creo, insisto, que se deben de ventilar. Yo te agradezco mucho esta magnífica oportunidad. Decirte que en esta responsabilidad que tenemos como partido, hemos estado haciendo el mejor esfuerzo, desde el principio mismo, de no ser competidores para la clase política, porque hemos nosotros comprometido nuestra acción política, nuestra experiencia y nuestra participación a fortalecer al partido como parte de la responsabilidad que tenemos ahorita, en este momento de nuestra vida. No somos aspirantes a ningún puesto de elección popular, así lo dijimos y así lo hemos sostenido. Pero hemos convocado permanentemente desde ahí, desde la tribuna de nuestro partido, para que todos pongamos lo mejor de nuestro esfuerzo y que acudamos a la política como un espacio que nos está señalado no nomás a los priistas, ni a los panistas, a todos, para que todos... Al ciudadano mismo. Al ciudadano mismo. Y se viene un proceso próximamente, te vamos a invitar para la próxima para hablar de este proceso local de elección, de renovación de poderes municipales y el propio Congreso local, síndicos, porque también es un ejercicio que en este contexto tiene gran relevancia. Le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.